Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como por el hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. Vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Continuamos en este viernes nuestra peregrinación con el Señor, caminando con el Señor, y estamos ya desde ayer contemplando pasajes del capítulo 9 de San Mateo y estamos leyendo fragmentos de la profecía de Amós. Hoy estamos contemplando un pasaje del capítulo 8 de Amós. Mañana contemplaremos un pasaje del capítulo 9 y nos despediremos este año de Amós porque el lunes estaremos acompañados por Oseas. Pero ahora todavía estamos viernes y entonces no nos anticipemos. Veamos lo que se nos presenta. Amós, ya habíamos dicho, es un profeta del reino del sur que es enviado a profetizar en el reino del norte. El reino del sur era el más pequeño, el menos rico en términos materiales, pero en el sur, en Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén, y eso hacía que ellos tengan una cierta, entre comillas, autosuficiencia religiosa. Pero Amós no es enviado a profetizar en el sur, sino en el norte. No es que en el sur no hubieran los mismos problemas que en el norte, pero es enviado al reino del norte. Y entonces es rechazado. Veíamos ayer que un sacerdote que no era de la tribu de Leví les decía que se vaya porque en el norte era el rey el que había establecido cómo iba a ser el culto a Dios y se había distanciado del reino del sur por razones políticas. Le interesaba más el poder temporal que hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también muchas veces, por las cosas temporales, por las cosas pasajeras, por las cosas de este mundo, nos dividimos internamente al interior de nuestras familias, inclusive también en la iglesia. Y de alguna forma esto ha significado en estos dos pasajes del Evangelio según San Mateo que hemos contemplado, el de ayer y el de hoy, que son lectura continua, uno a continuación del otro. Y ayer veíamos a Jesús en Cafarnaúm, en la sinagoga, que le llevan unas personas a un paralítico en una camilla y Jesús primero le perdona los pecados. La gente, los fariseos, los escribas murmuran: ¿quién es este para perdonar de pecados? Dicen blasfema. Y entonces el Señor les dice que es más fácil decirle a este hombre: toma tu camilla y anda, o se te perdonan los pecados. Y decíamos también ayer que nosotros podemos creer que más fácil es decirle a una persona: toma tu camilla, o tal vez creeremos que es más fácil decir: tus pecados son perdonados. Pero en realidad pecados solo Dios, y el que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados es una misericordia inmensa, pero que en general ya nos hemos acostumbrado, nos parece poca cosa, ya no es tan importante. Más importante es lo pasajero, lo temporal, las necesidades materiales de todo orden, que reconciliarnos con Dios. Y hoy vemos este otro pasaje de la llamada, de la vocación a Mateo. Este pasaje de San Mateo tiene sus paralelos en Marcos y en Lucas. En Marcos y en Lucas no se menciona el nombre Mateo, se le llama Leví. Solo el Evangelio según San Mateo habla de Mateo, no dice nada de Leví.
Y claro, eso ha llamado la atención muchas veces a lo largo de la historia, la exégesis, y ha hecho que muchas personas traten de encontrarle sentido, y le encuentran algunos sentido con otro pasaje que aparece en este mismo Evangelio según San Mateo. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13, cuando se habla de un maestro de la ley, de un escriba que saca de su baúl las cosas viejas y las cosas nuevas. Lo nuevo, la novedad es el reino de Dios. Y de alguna manera lo que está aconteciendo con Mateo es que Mateo ha cambiado su orden de prioridad. Según lo que el Señor nos dice, Mateo, que buscaba primero la añadidura, al ser llamado por Jesús, busca primero el reino de Dios. ¿Era cobrador de impuestos o no era cobrador de impuestos? Algunas personas dicen, pero si es que era maestro de la ley, ¿cómo podía ser cobrador de impuestos? No sabemos, no se nos aclara eso, pero lo cierto es que el Señor lo llama al pasar, pero primero lo mira. Y nosotros hoy se nos llama la atención en descubrir cómo es la mirada de Jesucristo, cómo es la mirada de Dios sobre la creación y sobre cada uno de nosotros. Porque el Señor nos está mirando, o no nos está mirando. ¿Sí o no? Todos los días, en todo tiempo, estemos donde estemos, por más que queramos escondernos, el Señor siempre nos mira. Y la mirada de Dios no es como nuestra mirada. Nuestra mirada se parece a la de los fariseos, a lo de los escribas. Cuando nosotros vemos a otras personas, lo que vemos normalmente en las otras personas es miserias, es defectos, es errores, es equivocaciones, o me equivoco. ¿No es así? Incluso a veces, menos, también en nosotros mismos, solo vemos eso. Si solo vemos eso, yo tendría que saber, no estoy viendo nada, estoy ciego. Porque nosotros y todas las criaturas humanas tienen la presencia misteriosa, diríamos, el signo, la marca, la firma de Dios en ellos. Uno podría decir, bueno, pero eso será solo para los bautizados, solo para los miembros de la iglesia. Y entonces uno podría preguntar, ¿entonces los judíos no? Entonces el Señor no ha llamado a ese pueblo. Y el Viernes Santo nosotros pedimos en la oración litúrgica, la plegaria más solemne, pedimos primero por nuestros hermanos mayores, les decimos en la fe. Entonces a veces nosotros no sabemos nada, pero nuestras interpretaciones humanas se fijan en detalles colaterales, es decir, en las miserias humanas, y eso no es la mirada de Dios. Porque todos nosotros, excepto nuestra Madre Santísima, somos pecadores. Si el Señor mirara como nosotros, pobre de nosotros, no existiríamos. El Señor nos mira con misericordia. Y así mira a Mateo. Dice, lo mira, pasa y lo llama. Y todas las criaturas humanas somos mirados por Dios. El Señor pasa por todos ellos y también a todos los llama. No todos lo escuchan, no todos se dan cuenta, no todos como Mateo se levantan y dejan sus cosas materiales y quieren seguir al Señor. La vida de fe es eso, es levantarse. Igual que el paralítico ayer,
que se levanta y toma su camilla. Claro, nosotros equivocadamente podríamos decir, es que yo no soy paralítico, yo soy atleta, campeón de 100 metros, podría decir alguien, deportista, sano, fuerte. No se refiere a eso. Y por eso el Señor agrega, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Porque la enfermedad del hombre es el pecado. Y cuando uno cree que es más importante la enfermedad física, psicológica que el pecado, es porque no sabe lo que nosotros necesitamos, pero el Señor misericordioso sí lo sabe. Y por eso se dice que al sentarse a la mesa, esos fariseos fisgonean, critican a Jesús y le dicen, ¿por qué se sienta con pecadores? ¿Ustedes están incómodos porque están sentados con pecadores a la mesa del Señor? ¿Alguien cree que hay pecadores acá? Todos somos pecadores, hermanos. Ninguno de nosotros merece estar sentado a la mesa del Señor. Y ahora estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Y esa es la paradoja del hombre. El hombre se fija en detalles, herido por el pecado, diríamos es una secuela del pecado, y empieza a corregir a los demás y no escucha a Dios. Por eso algunos dicen que algunas personas, más que sangre por sus venas, parece que tienen tinta y quieren corregir. Pero ¿cómo podemos corregir a los demás si nosotros no nos damos cuenta que somos los primeros en ser corregidos? Y por eso es que es tan grave murmurar, tan grave es darle vueltas a los pensamientos con los errores de los demás, que dicho sea de paso, no hay que ser ningún investigador para darse cuenta, porque las miserias humanas son expuestas, son públicas. Pero cuando uno ve la de los demás, antes que las propias, algo no está bien. Porque lo que ocurre es que esa persona está muy lejos de Dios. No vive la comunión de amor con el Señor. Y la comunión de amor es amor misericordioso. Y el amor misericordioso es amor a los que no merecen ser amados. Todos los seres humanos. El Señor nos ama no porque nosotros seamos buenos, porque tengamos mérito, porque seamos amables. Nos ama porque Él es misericordioso. Y nosotros tenemos que ser curados para también ser misericordiosos. Y Mateo se levanta. Nosotros hoy también nos tenemos que levantar para descubrir la obra que el Señor quiere realizar en nosotros. Y esa obra el Señor la quiere hacer en cada uno de manera personal, no en serie. Y para eso necesitamos un tiempo para alimentarnos y comulgar con su palabra. Comulgar con la persona de Jesucristo Maestro. Propicio ahora que celebramos en Lima, por lo menos en el Perú, el Día del Maestro. Nosotros tenemos que saber que el único Maestro es Jesucristo. Todos nosotros estamos llamados a ser sus discípulos, pero si nosotros en lugar de escucharlo, queremos ya rápidamente ocupar su lugar y queremos hacer lo que ni siquiera el Señor hace, porque efectivamente el Señor nos corrige, el Señor nos purifica, el Señor nos saca del error, pero quiere que eso se produzca escuchándolo y obedeciéndolo. Eso se llama fe. La fe es la obediencia al Señor. Y la obediencia al Señor empieza en el mandamiento nuevo, que nos amemos y nos perdonemos como el Señor nos ama y nos perdona. Pidamos
que recibamos ese don que hoy el Señor nuevamente nos quiere entregar. Tiene su corazón abierto y es oportuno recordarlo en este primer viernes de mes en que la Iglesia contempla el costado abierto de Jesucristo por la lanza del soldado, del que brota agua y sangre, para que seamos purificados, para que seamos curados, para que podamos ponernos en pie y seguir. Que el Señor así nos lo conceda, que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros junto con San Mateo y la multitud de los santos en la patria celestial. Que así sea.